Ok, habíamos platicado que en los anteriores webinars vimos todo lo que era el proceso de instalación, en este caso del framework, Neural PHP Framework. Eh, Habíamos comentado que la instalación es sumamente sencilla. Basta simplemente con descargar, en este caso, el framework desde el sitio web. Se puede descargar, ya sea a través de la descarga directa o a través del repositorio, ¿no? Cualquiera de las dos opciones ustedes pueden descargarlo, ¿sí? Les va a descargar un archivo comprimido, el cual vamos a descomprimir en una carpeta dentro de, en este caso, nuestro servidor web, ¿no? Entonces, una vez que descomprimamos esa carpeta, vamos a crear, en mi caso que yo estoy utilizando Sham, en la carpeta htdocs, creo un proyecto donde copio toda la instalación, en este caso todos los archivos, perdón, y que descargué del framework, ¿no? Una vez que los descomprimo, los estoy, en este caso, copiando, ¿no? Directamente en esta carpeta, ¿no? Una vez que yo copio todos esos archivos, me está regresando una pantalla muy parecida a esta, como la que vemos aquí en el sitio. Aquí está, donde me hace la comprobación precisamente de los requisitos básicos que debe tener el servidor donde se va a poder correr el framework, ¿no? Entonces me aparece en verde si no tengo ningún problema. Aquí está como la parte de aquí de esta imagen. ¿Sí? Si no tengo ningún problema me aparece en verde. En caso de que me aparezca en amarillo o en rojo, me voy hasta la parte de abajo donde yo puedo hacer una comprobación de los módulos que yo tengo instalado en mi servidor. Si por alguna razón tengo un módulo en amarillo o en rojo, pues debería de instalar ese paquete, ¿no? Para que pueda funcionar correctamente Neural PHP. ¿Sale? Entonces hicimos ese proceso básico de instalación. Una vez que hicimos la instalación, empezamos a desarrollar una pequeña aplicación sencilla en la cual llamamos el pequeño blog en Neural. Hicimos algunos métodos y platicamos cómo está estructurado Neural PHP Framework, ¿sí? Donde tenemos una carpeta de aplicación que tiene que ver con toda la parte de la aplicación y su configuración. Tenemos una carpeta que se llama Neural, donde tengo todo el core del sistema, todo el núcleo del sistema. Tengo una carpeta public, donde puedo almacenar información no tan, digamos, comprometida en parte la seguridad, como puede ser archivos JavaScript, hojas de estilo, pueden ser también quizás imágenes, ¿sí? Todo aquello que no requiera un nivel alto de seguridad, ¿no? Entonces, también vimos por ahí una carpeta que se llama vendors, donde tenemos todo aquello que son, en este caso, las librerías básicas de Neural con las que está operando en este momento Neural PHP Framework, ¿sí? Ok, estos fueron lo que habíamos visto, las carpetas, y por ahí nos enfocamos más a la carpeta de aplicación, que es donde en este caso vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. ¿Sí? En esta carpeta aplicación tengo tres carpetas. Una es caché, que es todo aquellos archivos temporales, como pueden ser consultas a base de datos, eh, vistas, se almacenan en esa carpeta, ¿no? Entonces, si generamos por ahí la opción de activar el caché, pues todo, en este caso, toda la información que genera el caché va a estar guardada en esta carpeta. Sumamente importante que tenga los permisos activados para el caché, ¿no? Si estamos trabajando con equipos Linux, debemos de dar los permisos correspondientes. Si estamos trabajando con equipo, en este caso también Mac, en mi caso, debemos darle también los permisos para que pueda funcionar, en este caso, la carpeta caché, ¿no? También tenemos una carpeta que es configuración, donde vemos todos los aspectos, en este caso, importantes para la configuración de nuestro framework, ¿sí? Analizábamos un primer archivo que era config acceso.json, que es donde generábamos nuestra primera aplicación y una aplicación default, ¿no?
Recuerden que si yo no especifico en mi URL la aplicación, Neural por default toma la aplicación default, ¿sí? Teníamos una serie de parámetros de configuración como son la carpeta donde se encuentra este módulo o módulos, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, blob, que es la carpeta que hice de blob para el ejemplo, ¿sí? Tenía un entorno de configuración que es el entorno de desarrollo producción, una llave para lo que era cifrado y obviamente la codificación del HTML, ¿no? Eso es lo que vimos en términos generales, lo que era aspectos de configuración y acceso a nuestras aplicaciones. Es importante que cada vez que generemos una aplicación debemos de dar los permisos correspondientes para que podamos tener el acceso a esa aplicación, ¿no? Entonces, también analizamos por ahí un archivo que se llama config basedatos.json, donde teníamos los parámetros de configuración para nuestra base de datos. Hicimos una base de datos que se llama blog, ¿sí? Hicimos una base de datos que se llama blog, donde hicimos una tabla que contenía un ID, un usuario y un comentario, ¿no? Establecimos también los tipos para cada uno de esos campos. El primero, tipo entero, autoincremento. El segundo era un varchat 50 y el tercero también era un varchat 50, ¿no? Entonces hicimos una tabla muy sencilla. Hicimos también, pues, esta base de datos. Configuramos esta base de datos a través del archivo de config basedatos.json que se encuentra ubicada en la carpeta aplicación configuración, ¿sí? Dimos los parámetros, en este caso el nombre de la base de datos, el usuario, el password, el dominio o, en este caso, la dirección donde se encuentra la base de datos. Yo coloqué la localhost, que es la de mi equipo de cómputo, el drive PDO para poder administrar ese gestor de base de datos, en el caso es MySQL, jalé el PDO, raya al piso MySQL y por último la codificación, ¿sí? Colocando ya los parámetros para poder interactuar con esa base de datos, hicimos una primera aplicación en la carpeta módulos, ¿sí? En la carpeta blog, ¿sí? En esta carpeta blog, que es la aplicación, tenemos una serie de carpetas. La primera carpeta es configuración, donde se establecen configuraciones propias de esa aplicación. Tenemos una segunda carpeta que es controladores. Recuerden que toda la parte de los controladores siempre va a estar dentro de la carpeta controladores. Tenemos por ahí una carpeta que se llama helpers, donde tenemos guardado aquellas ayudas que nosotros generemos durante nuestro desarrollo, ¿sí? Y por último, antes, tenemos una carpeta modelos donde tenemos todo aquello que tenga que interactuar con nuestros modelos, nuestra información, ¿no? También tenemos librerías propias para ese desarrollo a través de vendors, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar una librería para lo que es un reporte, una estadística, podemos generar esa librería, jalar esa librería, colocarlos como un vendors y llamarlos a través de los controladores, ¿sí? Por último, tenemos lo que son las vistas, que es el diseño, que lo que ve el usuario, ¿no? El HTML, que es propiamente lo que está viendo, en este caso, el usuario. Ok, esas eran las carpetas que estábamos manejando para nuestra primera aplicación y creamos un primer controlador, que es el controlador por default, que en este caso se llama index, ¿sí? Noten que el nombre del controlador es exactamente igual al nombre del archivo index, pero sin la extensión. Recuerden que siempre se escribe la primera mayúscula y el resto minúscula, ¿sí? Es una clase que es a su vez extendida de la clase controladora y hago llamado a la función constructora de la clase principal, que en este caso es controladora, ¿sí? Definimos siempre un método index. Si nosotros no especificamos, ¿sí?, ni la aplicación, ni el controlador, ni el método, por default siempre va a entrar al controlador index, método index. Aquí vemos, ¿sí?, que entra a lo que es el
controlador index, método index, ¿sí? Aquí está, controlador index, método index, ¿sí? Hola, mi primer blog con Neural PHP Framework. Es el mensaje que nos está enviando. Hicimos después un método que se llama blog, otro que se llama nombre, otro que se llama agregar comentario y otro que se llama guardar comentario, ¿sí? El primer método que hicimos antes de crear nuestro blog fue nombre y era para identificar cómo pasábamos parámetros a través del URL con Neural PHP Framework, ¿sí? Recuerden que para pasar parámetros es importante especificar después de la carpeta el nombre de la aplicación. La aplicación es blog, después se especifica el método, ¿sí? El método que hicimos se llama, perdón, después de la aplicación es el controlador, es index, después el método que hicimos es nombre, ¿sí? Y posteriormente se indican cada uno de los parámetros, ¿no? Un ejemplo, coloco un nombre, un apellido, ¿sí? Y noten que los parámetros que yo pasé, que era mi nombre, que era mi apellido, ahora los está mandando llamar el método, ¿sí? Vean que la forma de captura de esos parámetros, esos datos, es a través de parámetros mediante el método, ¿no? Entonces aquí yo especifico el nombre, especifico el apellido, ¿sí? Y en consecuencia esos parámetros los estoy insertando directamente en el string, ¿sí? Y estoy imprimiendo esta cadena, ¿no? Que es tu nombre es el parámetro nombre, seguido de espacio, seguido de el parámetro apellido paterno, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos? Entonces, vimos un primer método de envío, que en este caso es el método get, ¿no? Posteriormente hicimos también por ahí una plantilla para lo que era el proceso de captura a través de la vista. Generamos una vista en la carpeta vista que se llama agregar.html. Vean que es un formulario simple, ¿sí? En el cual se está haciendo envíos a través del método post, ¿sí? Y en el action se le está indicando la ruta de nuestra aplicación seguido de el controlador, seguido de el método donde queremos que vaya cada uno de esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo mandamos llamar ese método? De la siguiente forma. El método se llama agregar comentarios. Es decir, para yo poder acceder a ese método, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es irme a mi URL, colocar la dirección donde se encuentra mi servidor web, que en este caso es localhost, ¿sí? Seguido de la carpeta donde tengo mi proyecto que se llama prueba, diagonal, seguido de, en este caso, el nombre de la aplicación es blog, ¿sí? Diagonal, seguido de el controlador al cual deseo acceder es index, diagonal, seguido de el método el que yo deseo acceder también. Entonces coloco el método que se llama agregar comentario y noten que me aparece el formulario de captura donde me solicita un nombre y me está solicitando un comentario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a introducir un nombre, voy a introducir un comentario, ¿ok? Y posteriormente voy a hacer el envío. Noten que para hacer el envío, ¿sí? Del lado de la vista, lo estoy enviando pues precisamente al método guardar comentario, ¿sí? Utilizo una etiqueta para indicarle dónde se encuentra mi aplicación, ¿sí? Dónde se encuentra en sí eh, todo el URL hasta la parte de la aplicación. Una vez que yo tengo la aplicación, recuerden que para acceder a un método es indicarle el controlador seguido del método, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí, hasta esta parte de aquí, tengo la dirección hasta mi aplicación. Falta especificar el controlador
y el método, ¿sí? Una vez que yo especifico el controlador y el método, ¿sí? Esos datos que estoy enviando a través del método POST son recibidos por el controlador guardar comentario, ¿sí? ¿Qué es lo que hace guardar comentario? Recibe estos datos a través de un arreglo POST y los envía al modelo correspondientes de este controlador, ¿sí? Y hacemos referencia al método agregar información. Es decir, yo le estoy diciendo, en este caso a mi aplicación, a Neural PHP Framework, le estoy diciendo que de este controlador index me tome el modelo y vaya al método agregar información y envíe los datos que está recibiendo de mi formulario, ¿no? Entonces, todos los datos POST los estoy enviando directamente al formulario, perdón, al método, al modelo, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a ver el modelo. El modelo teníamos un archivo que se llama index raya al piso modelo.php, ¿sí? Noten que este archivo se escribe exactamente igual que el controlador, pero aparte se agrega el raya piso y la palabra modelo, ¿sí? Es decir, para yo saber que es un modelo propio del controlador index, debo especificar el mismo nombre del controlador seguido de raya al piso modelo. De esa forma, Neural PHP va a saber que ese modelo, este controlador, perdón, el modelo es el archivo index raya al piso modelo, ¿sí? Ahí creé una primera método que se llamaba agregar información, ¿sí? El cual recibe un arreglo, es decir, los datos que trae mi formulario, ¿sí? Recuerden que los datos que trae mi formulario es un arreglo POST. Ok, una vez que yo recibo esos datos, lo que hago es instanciar un objeto, ¿sí? A través de mi variable SQL de la clase Neural BDCAP, ¿sí? Recuerden, para poder hacer inserciones, actualizaciones, ¿sí? O eliminar registros, me tengo que ir a la documentación que tengo en línea en la dirección neuralframework.com, ¿sí? Tengo una pestaña que dice base de datos, ¿sí? Aquí tengo una parte que dice guardar, actualizar y eliminar. Le doy clic y lo que me interesa ahorita es guardar. ¿Cómo guardo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es instanciar mi objeto a través de la clase NeuralBDGAP, ¿sale? Aquí está. Es esta parte de aquí, ¿sí? Y noten qué es lo primero que estamos haciendo, instanciar el objeto. Aquí está, ¿sí? SQL es igual a la clase NeuralBDGAP. Instancio mi objeto. Primer punto. Segundo punto que me pide. Ok, seleccionar el destino, ¿sí? El destino tiene dos parámetros. El primer parámetro es aplicación, es decir, cuál es el nombre de la aplicación con la que yo configure el acceso a esa base de datos, ¿sí? Y el segundo parámetro que me está solicitando es la tabla. ¿Cómo se llama la tabla a la que yo quiero insertar registros en este caso, ¿no? Ok, vamos a ver. Mi aplicación se llama Blog BD, ¿sí? Y mi tabla se llama TBL Blog. Vamos a analizar el primero. A ver, la aplicación es Blog BD. Recuerden que como es una aplicación y tiene que ver con la base de datos, el archivo donde tenemos esa configuración está en config base de datos.json, ¿sí? Y noten que aquí tengo una aplicación en mayúsculas que se llama Blog BD, donde tiene los parámetros de configuración para esa base de datos, ¿sale? Entonces, es decir, yo le estoy diciendo que vaya a mi archivo de configuración de base de datos y que me tome los parámetros de la aplicación que yo configure, que es blog BD, ¿sí? Ok, continuamos. Ya pasé los parámetros de configuración. Lo siguiente que me pide es la tabla, ¿sí? ¿Cómo se llama mi tabla? Vean que mi tabla se llama tbl raya al piso blog. Ese es el nombre de mi tabla, ¿sí? Entonces yo necesito especificarle como segundo parámetro el nombre de la tabla, que es tbl blog. Aquí está, tbl blog, ¿sí? Ya tengo instanciado el objeto, ya tengo seleccionado el destino. ¿Qué es lo que toca hacer? Bueno,
Toca agregar las sentencias. ¿Cómo funciona el método sentencias? Agregar sentencias, perdón. Coloco como primer parámetro la columna a la que voy a afectar, ¿sí? Es decir, de mi tabla, ¿cuál es la primera columna? ID, pero recuerden que el ID es un campo que es llave primaria y autoincrementa, lo cual significa que no necesito pasarle datos. En automático el gestor de base de datos va a asignar los valores correspondientes. El segundo campo que tengo es usuario, ¿sí? El usuario. Entonces, mi columna sería usuario y después le especifico el valor que yo le quiero colocar a usuario, es decir, el dato que yo traigo de mi arreglo post, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente al código y vean que mi primera columna es usuario y el dato que le estoy pasando para esta columna es el arreglo que yo recibo de post, ¿sí? Con el índice asociado usuario, ¿sí? Noten que lo que cambio aquí simplemente es el parámetro, ¿no? Es decir, yo desde el index lo envío como un dato post, aquí está mi arreglo post, ¿sí? Del lado del modelo, yo defino un parámetro donde voy a recibir ese dato, que es a través del parámetro arreglo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambió? Simplemente cambió el nombre. De ser un arreglo post pasa a ser un arreglo, ¿sí? Una variable arreglo. Ok, ya que especifique mi parámetro con el nombre arreglo, hay que asociar para poder acceder al dato que trae ese arreglo, ¿sí? A través del índice asociado le indico que me tome el dato usuario, ¿sí? Vamos nuevamente a la vista. Noten que en la vista, que es agregar.html, tengo un campo de entrada con el nombre usuario, ¿sí? Es decir, el índice asociado al arreglo post es usuario, ¿sí? De esa forma es como yo lo estoy recibiendo en el modelo, ¿sí? Ya tengo el dato que viene del formulario, ya tengo la columna asociada, ¿sí? Pero ¿qué más falta? Falta asociar otro segundo dato que es comentario, ¿sí? Entonces, el campo comentario hay que asociarlo. ¿Qué debo hacer? Bueno, recuerden que el método que definimos para poder asociar la columna con el valor es agregar sentencia, ¿sí? Y agregar sentencia tiene dos parámetros, columna y valor. Nuevamente, hay que colocar el método agregar sentencia e indicarle el segundo parámetro. El segundo parámetro es comentario, que es el campo que tengo en mi tabla. Aquí está, comentario, ¿sí? Ya está. Después le indico el dato que voy a pasar. El dato que voy a pasar es el arreglo, ¿sí? Con el índice asociado comentario. Recuerden que el índice asociado comentario es el que yo defino en mi formulario de captura con el parámetro name, ¿sí? Ahí está, tengo los dos datos, usuario y comentario. ¿Qué más toca hacer? Pues simplemente mandar llamar al método insertar datos para que esos datos sean almacenados en la tabla, ¿sí? Aquí está. Mando llamar el método insertar datos. Listo. Con eso genero el proceso de inserción. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que hice el proceso de inserción, la información ya queda registrada en la base de datos. Vámonos nuevamente al ejemplo y vean que tengo el formulario de captura, tengo el comentario y tengo un pequeño botón que es enviar. Entonces, el momento en que yo le doy enviar, recuerden que quien recibe esos datos es el método guardar comentario, ¿sí? Y recuerden que lo primero que va a hacer es mandar los datos que reciba del formulario al modelo y después de que guarda la información, va a hacer un redireccionamiento al controlador index y al método log. ¿Sale? Entonces vamos a ejecutar. Le doy clic y vean que queda registrado el usuario y queda registrado el comentario. ¿Sí? Esa información ya quedó registrada
en mi tabla y en mi base de datos. Vamos a ver nuevamente la base de datos para ver que realmente se llevó a cabo el registro. Ok, aquí está mi tabla TVBlog. Me voy a contenido, actualizo y vean que ya aparece en el ID4 el usuario David y el comentario que acabo de colocar. ¿Sí? Es decir, ya la información quedó almacenada en mi tabla TBL blog, de mi base de datos blog. ¿Sí? Bastante simple, bastante sencillo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está haciendo el proceso de listado precisamente, ¿no? Recordemos que generamos un proceso en el cual nos va a vaciar la información que teníamos en la tabla TBL blog y las va a visualizar en una vista donde vamos a poder ver pues el contenido de esa tabla, ¿no? Entonces vamos nuevamente al código y vean que una vez que hace el proceso de almacenar o guardar la información en la tabla, hago un redireccionamiento al mismo controlador, pero ahora al método block. Acá está el método block. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el método block, ¿sí? El método block lo primero que hace es mandar llamar al modelo a un método que se llama consultar block y ese resultado lo va a guardar en una variable que se llama consulta, ¿sí? Recuerden que mediante la variable mágica dis apunta a modelo, ¿sí? Estamos diciendo prácticamente en Neural que de este controlador me busque el modelo, ¿sí? Y me busque el método consultar block, ¿sí? Entonces vámonos al modelo nuevamente del controlador index, que es el archivo index, raya al piso, modelo. Aquí está. Vamos a abrir y vámonos nuevamente a el método consultar block. Aquí está el método consultar block. Ok, consultar block, ¿qué está haciendo? Bueno, como es una consulta precisamente a la base de datos, lo que tiene que ser Neural es utilizar las funciones propias del framework para realizar un proceso de consulta. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de consulta con Neural? Nuevamente me voy a la documentación que tengo en línea en el sitio neuralframework.com, me voy a la pestaña que dice base de datos y a la opción consultas. ¿Sí? Ahí está. Ok. ¿Cómo funciona la consultas con Neural PHP Framework? Bueno, lo primero que me dice es que debo instanciar una clase, perdón, un objeto a partir de la clase Neural DB Consultas. ¿Sí? Ok. Vamos a ver a nuestro código y aquí está. Declaro un objeto que se llama consulta que lo voy a instanciar a partir de la clase Neural BD Consultas. Listo, ya lo hice, ¿sí? El primer punto ya lo cubrimos, es decir, ya generamos el objeto que está instanciado a partir de la clase NeuralBD Consultas, ¿sale? El segundo punto, hay que especificarle la tabla, ¿sí? Entonces, mediante el método crear consulta, paso un parámetro que es la tabla, ¿sí? Ok, vámonos al código nuevamente, ¿sí? Y vean que ahora tomo el objeto y hago referencia al método crear consulta y le especifico el nombre de la tabla. El nombre de mi tabla es tbl raya al piso block. ¿Sí? Ok, ya especifiqué el nombre de la tabla. ¿Qué sigue? Bueno, agregar columna. ¿Sí? Es decir, de mi consulta que tengo en mi tabla tbl raya al piso block, ¿qué campos me interesan? ¿Sí? De toda esta tabla que tengo ahorita, ¿cuáles son los campos que me están interesando? ¿Sí? Pues a lo mejor ahorita me puede interesar usuario, me puede interesar comentario. ¿Sí? Vamos a suponer que esos son los campos que inicialmente me están interesando, ¿no? Entonces me voy a mi código y coloco las columnas que me interesan, usuario y comentario. ¿Sale? Ya agregué las columnas que me interesan que me devuelva esa consulta. Ok, siguiente. Yo puedo agregar condiciones. Si la consulta lo amerita, puedo también ordenarla.
¿sí? De orden ascendente o descendente, puedo hacer agrupaciones, puedo crear límites, puedo traer la cantidad de registros que me generó esa consulta, etcétera, ¿no? Para este caso simplemente es una consulta, no me interesa nada de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue hacer? Bueno, hay que preparar el query, ¿sí? Entonces, nuevamente mando llamar a mi objeto del lado de mi código, ¿sí? Hago referencia a preparar query, no especifico ningún parámetro, ¿sí? Y por último, lo que hago es retornar la consulta, el resultado de la consulta, ¿no? ¿Cómo tengo el resultado de la consulta? A través del método execute consulta. ¿Qué es lo que me hace execute consulta? Me va a ejecutar la consulta, ¿sí? Ok. Y como parámetro me solicita la aplicación. Recuerden que la aplicación es la configuración de la base de datos que especificamos en el archivo config base de datos.json. Ok, voy nuevamente a mi código, ¿sí? Coloco el objeto, hago referencia a execute consulta y le paso como parámetro block.bd. ¿Por qué block.bd? Nuevamente, vámonos al archivo config base de datos.json y vean que tengo una aplicación que se llama block.bd que trae los parámetros de configuración de nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces, de esta forma yo le paso nuevamente los parámetros de configuración. ¿Ok? Pasando al modelo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Ejecutar y retornar el resultado que me va a generar esta consulta. ¿Y a dónde me lo va a retornar? Me lo va a retornar al controlador. ¿Sale? Voy nuevamente al controlador y vean que cuando mando llamar el método, el resultado lo estoy guardando en mi variable consulta. ¿Sí? Ok, ya tengo mi consulta primero. ¿Sí? Vamos a, vamos a ejecutar hasta aquí para ver de qué forma Neural PHP Framework nos está trayendo esa consulta. Vamos a utilizar una ayuda que nos proporciona Neural, que se llama ayudas, ¿sí? Y vamos a hacer referencia al método print rayal piso R y vamos a imprimir precisamente la variable consulta, ¿sí? Vamos aquí a terminar la ejecución de nuestro script y vamos a ver qué es lo que nos está generando hasta la primera consulta. Entonces vamos nuevamente al ejemplo, cargamos nuevamente el método block, ¿sí? Y vean que lo que nos regresa es un registro, perdón, es un arreglo, ¿sí? Numérico asociado a un arreglo de índices asociados, ¿sí? Es decir, es un arreglo de arreglos. Aquí está, en el primer registro traigo esto, en el segundo registro traigo esto, en el tercer registro tengo esto y en el cuarto registro tengo esto. Ahora bien, ya que tengo mi arreglo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ese arreglo lo tengo que pasar a una vista, ¿sí? Porque ya sé que me generó la consulta, ya sé que traigo esos datos, pero no la he mostrado todavía, ¿sí? Entonces, para poder mostrar esa información podemos ayudarnos de, en este caso, las plantillas que podemos manejar o la vista que podemos manejar con Neural PHP Framework. ¿Cómo manejamos una vista con Neural PHP Framework? De la siguiente forma. Declaramos un objeto, ¿sí? A partir de la clase Neural Plantilla Twins, ¿sí? Si yo me voy a la documentación del proyecto Neural Framework, vean que tenemos una pestaña que dice plantillas, ¿sí? Aquí en la pestaña plantillas nos explica todo lo que podemos utilizar con las plantillas, en este caso con Neural, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar una plantilla es instanciar el objeto plantilla a partir de la clase Neural Plantilla Twins. Ok, entonces
Me voy a mi código y noten que lo primero que estoy haciendo para poder utilizar plantillas es tomar mi objeto Neural Plantilla Twins e instanciarlo de la clase Neural Plantilla Twins. ¿Sí? De esa forma, yo ya puedo utilizar mi objeto plantilla. ¿Sale? Ok, ya tengo mi objeto plantilla. ¿Sí? Necesito pasarle a ese objeto la consulta. ¿Cómo paso yo la consulta a la vista? Bueno, para pasar datos, datos, arreglos, cualquier información a la vista, ¿sí? La forma es a través de el método parámetro de etiquetas. Este método parámetro de etiquetas, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, mediante este método yo estoy pasando dos parámetros. El primer parámetro es la etiqueta, es decir, cómo asocio ese dato, pero del lado de la vista, esa información, ¿cómo la voy a asociar? ¿Sí? Ok, entonces necesito generar una etiqueta del lado del HTML que a su vez va a ser sustituido por la información que yo le mande del controlador. ¿Sí? Es decir, el primer parámetro es la etiqueta, el segundo parámetro es el valor que va a sustituir a esa etiqueta. ¿Sí? Vámonos al código y vámonos a la vista que hicimos para este método que se llama resultado.html. ¿Sí? Vamos a abrir ese archivo resultado.html que es la vista correspondiente con este método. Ok, abro el archivo, ¿sí? Y noten que declara una etiqueta que se llama etiqueta. Aquí está. La forma en que yo declaro una etiqueta es a través de las llaves, ¿sí? A través de las llaves yo le estoy indicando al motor de plantillas, en este caso de Neural, que esto es una etiqueta, ¿sí? Y que va a recibir o va a esperar un valor del lado del controlador, ¿sí? Entonces, lo primero que estamos haciendo en el método block, una vez que declaramos la plantilla, es pasar una cadena string que dice block de Neural PHP Framework, ¿sí? Y se lo estoy pasando a la etiqueta de nombre etiqueta, ¿sí? Vamos a cambiar esta etiqueta a otra para no confundirnos. Vamos a colocarle título, ¿sí? Ok. Y del lado de la vista vamos a sustituir ese nombre que teníamos de etiqueta por título, ¿ok? Ahora sí, la etiqueta título va a recibir la información del controlador, ¿sí? Y va a sustituir esa etiqueta por el valor que dice block de Neural PHP Framework. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a correr nuevamente en el script y vamos a ejecutar esa parte. Bueno, vamos a dejar que ejecute todo, pero noten que en vez de aparecer título como tenemos aquí en la vista, que es el H1, que es un título, ¿sí? Noten que dice comentarios y tengo una etiqueta. Y vean que en vez de aparecerme la etiqueta título, me va a aparecer el parámetro que estoy enviando para esa etiqueta. Entonces voy nuevamente a mi aplicación, ejecuto, ¿sí?, mi script y vean que dice comentario y inmediatamente el valor que estoy pasando del lado del controlador a la etiqueta es sustituido por el dato que yo estoy enviando, que en este caso es una cadena que dice block de Neural PHP Framework. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo podemos pasar un dato del controlador a la vista. ¿Sí? Ojo que no estamos utilizando código PHP del lado de la vista. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es pasar información a esa vista a partir del controlador y la vista o el motor de plantillas. ¿Sale? Ok, ya que pasé ese dato y que ya sé cómo pasar datos con Neural, ahora toca hacer la tabla
con los resultados que tengo en mi tabla de mi gestor de base de datos, que en este caso es block, mi base de datos, y mi tabla es tbl raya al piso block, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a pasar la información de la consulta a mi vista? ¿Sí? Bueno, para poder pasar esa información, ya sabemos que la forma en que pasa datos del controlador a la vista es mediante el método parámetro de etiquetas, ¿sí? Una vez que instanciamos el objeto de la clase Neural Plantilla Twins. ¿Ok? Vamos nuevamente al código, ¿sí? Y para poder pasar ese arreglo, yo lo que hago es lo siguiente. Genero una tabla, aquí está mi tabla, ¿sí? Donde coloco dos columnas como encabezado. La primera columna es nombre del usuario, la segunda columna es comentario, ¿sí? Y en la parte del body de mi tabla, lo que hago es colocar una etiqueta de sentencia, ¿sí? Mediante la llave y el signo porcentaje, yo le indico que va a ejecutar una instrucción, ¿sí? Que mi motor de plantillas va a ejecutar una instrucción, ¿sí? ¿Y cuál es esa instrucción? Es un for, es muy parecido el for aquí al for each, como se maneja con PHP, ¿sí? Pero recuerden que con el for each es arreglo vector seguido de la palabra reservada has, apunta al valor, ¿sí? Es decir, se va recorriendo y tenemos una variable de control donde va almacenando el valor a partir del recorrido del arreglo, ¿sí? Recuerden que así se maneja con PHP, ¿sí? En el caso del motor de plantillas, ¿sí? De Neural, es el caso contrario. Lo primero que tenemos es el valor, ¿sí? Es decir, una vez que tengo mi arreglo, ¿dónde se van a almacenar esos datos? En mi etiqueta datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo declaro el arreglo o cómo recibo el arreglo? A través de la etiqueta consulta, ¿sí? Es decir, si yo quiero pasar la información de mi consulta que traigo en mi controlador a mi vista, lo que tengo que hacer es decirle, pásalo a la etiqueta consulta, ¿sí? Vámonos nuevamente al controlador. Vean que el siguiente parámetro de etiqueta es la etiqueta seguido de el resultado de la consulta, ¿sí? Entonces, esto envía este resultado de la consulta directamente a la vista, ¿sí? Y de esta forma lo estoy recibiendo del lado de la vista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? De acuerdo al número de elementos que yo tenga en mi, perdón, en mi consulta, me va a generar el recorrido, ¿sí? Que se va a hacer a partir de la variable, en el caso de PHP, dato, pero como es un motor de plantilla, es la etiqueta dato, ¿sale? ¿Y cómo imprimo esos resultados en particular? ¿Sí? Bueno, tomo la etiqueta dato, coloco un punto y en vez de tener un índice asociado a ese dato, lo que hago es punto el nombre del campo, ¿sí? El nombre del campo que me interesa que me muestre es usuario para la primera columna. Para la segunda columna, lo que me interese del arreglo dato es el campo comentario, ¿sí? Entonces, cada fila me la va a construir hasta el número de registros que yo tenga en mi consulta. Si yo tengo 2 registros, esto se va a ejecutar 2 veces. Si yo tengo 5 registros, esto se va a ejecutar 5 veces. ¿Sí? Ok. Entonces, estas filas se van a ejecutar hasta el número de registros que posea en mi consulta. ¿Sale? Posteriormente finalizo mi tabla, ¿sí? Mi HTML y listo. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo yo del lado de mi vista, ¿sí? Vean que es sumamente sencillo, ¿sí?
que es sumamente fácil pasar datos a través del controlador a la vista, ¿sí? Que puedo realizar operaciones del lado de la vista a través de etiquetas e igualmente puedo imprimir resultados a través de etiquetas, ¿sí? Con dos llaves yo le estoy indicando que quiero que me imprima el resultado, ¿sí? De lo que tenga en dato, punto, que es el campo, ¿sí? Igualmente cierro con dos llaves. De esa forma le estoy indicando al motor de plantillas que quiero que me imprima el resultado o la información que tenga la etiqueta. ¿Sale? Ok. Vamos nuevamente al controlador. ¿Sí? Ya que pasé mi consulta a mi vista, por último lo que hago es mostrar. ¿Sí? Tomo, en este caso, mi objeto plantillas, hago referencia al método mostrar plantilla, le indico cómo se llama mi plantilla, ¿sí? O sea, lo primero que tengo que hacer como parámetro al método, perdón, especificarle como parámetro al método mostrar plantilla es precisamente cómo se llama el archivo que voy a utilizar para esta plantilla. Para esta plantilla voy a utilizar el archivo resultado.html, ¿sí? Después le especifico de qué aplicación es de mi aplicación blog, ¿sí? Ahí está. Recuerden que las aplicaciones o los nombres de las aplicaciones siempre se escriben en mayúscula, ¿sí? Aquí esto, la última línea, puedo colocarla como no puedo colocarla. Eso ya queda como, digamos, sugerencia del programación en sus buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Si quiere optimizar o no código, pues ya queda en función de cada uno de nosotros como programadores, ¿no? Pero hasta ahí, hasta aquí, hasta mostrar plantilla, pues ya estamos enviando precisamente el resultado de la consulta, precisamente a la plantilla resultados.html, ¿no? Entonces, nuevamente nos vamos a nuestra aplicación, corremos nuestra aplicación y vean que me construye la tabla, ¿sí? Me genera nuevamente la consulta, me la imprime en la tabla y listo, ¿no? Hasta esta parte de aquí es lo que habíamos visto en el blog pasado, en el webinar pasado, ¿sí? Desafortunadamente ahorita se me complicó y llegué un poco tarde, pero esto fue básicamente lo que vimos el webinar pasado, ¿no? Entonces ahorita hicimos una perdón, un repaso, se me traba la lengua, hicimos un repaso de lo que vimos anteriormente en el webinar pasado, ¿no? Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir al webinar pasado, esto fue lo que se vio, ¿sí? En este webinar lo que vamos a hacer es interactuar en, digamos, todo el proceso restante de nuestra base de datos. Entonces, la vamos a hacer un poquito más complicada, vamos a hacer un poquito más complicado todo el proceso. Y antes de continuar, ¿hay alguna duda? ¿Tienen dudas? Por ahí me comentaba Teresita que tenía ¿cómo se llama? Algún problema porque no había visto la clase pasada. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada, el webinar pasado, ¿sí? Así que no hay problema, ¿no? Si no lo tomaste o no, hicimos un repaso, ¿no? Eh, por ahí me pregunta Sergio que si es mejor Neural o Coordinator. La realidad que va en función de lo que quieras desarrollar, ¿no? O sea, siempre es en función el framework de lo que quieras hacer. Si se te facilita Coordinator, adelante. ¿Sí? Si te hace más fácil Neural, adelante. Siempre depende mucho de tu proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tengas en mente? ¿Cómo lo quieres hacer? Hay frameworks que son mucho más simples para realizar ciertas tareas, a lo mejor son otros más complejos, pues depende mucho de tu proyecto, ¿no? En este caso, pues simplemente va enfocado a personas con poco conocimiento en el uso de frameworks y se trata de hacer lo más simple posible, ¿no? Es mucho más sencillo y obviamente considerando siempre que es totalmente en español, ¿no? O sea, Neural siempre va a ser en español. Entonces, pues es una de las ventajas esta parte, ¿no? Entonces, porque es el idioma y la curva de aprendizaje es muy corta, mucho más sencillo que otros frameworks, ¿no? Pero si ya tienes experiencia
y has trabajado ya con CodeIgniter, pues a lo mejor CodeIgniter puede ser una buena opción para ti, ¿no? Ok, ¿otras dudas que tengan? ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, continuamos con el proceso precisamente de interactuar con toda la parte de la base de datos con Neural, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un listado simple, ¿sí? Tenemos un hipervínculo que nos manda un método que era, pues, precisamente ir agregando información a nuestra tabla, ¿sí? Pero, pues, supongamos que queremos que este blog nosotros podamos editar comentarios anteriores o podamos eliminar ciertos comentarios, ¿sí? Entonces, estamos hablando que ya estaremos interactuando con todos los procesos básicos de una eh, base de datos, cualquier gestor, ¿no? Cualquier de base de datos o cualquier gestor de base de datos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues tenemos algunos registros, algún par de registros que hemos metido directamente, no a través de una vista a nuestra tabla, pero vamos a suponer que lo que quisiera hacer como primera acción es poder eliminar algún registro, ¿no? Algún registro que sin querer haya colocado, ¿sí? De forma errónea en mi tabla y que yo quisiera eliminar ese registro, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que hacer para poder eliminar ese registro? Ok, lo que tengo que hacer es, primero que nada, es generar el método del lado del controlador al cual yo le quiero hacer referencia a la acción que en este caso sería eliminar. Si yo necesito una acción en la cual yo pueda eliminar ese registro, ¿no? Entonces voy nuevamente a mi controlador, ¿sí? Y lo que voy a hacer es generar un nuevo método. Este nuevo método se va a llamar eliminar registro, ¿sí? Vamos a ponerlo más corto, eliminar, ¿sí? Eliminar. Así se va a llamar mi registro, perdón, mi método se va a llamar eliminar, ¿no? En este método eliminar yo lo que quiero, si yo pretendo hacer es precisamente eliminar aquel registro que no sea de mi utilidad, ¿no? Entonces, para poder utilizar este método, la forma más simple de hacerlo es a través de un parámetro, ¿sí? Es decir, para yo poder afectar información dentro de mi tabla, yo necesito poder tener, eh, digamos que el registro en particular, la línea o la fila en particular del registro que yo quiero afectar, ¿no? En este caso, la eliminación, necesitaría yo conocer el, la llave, ¿no? La llave primaria, en este caso del registro que yo deseo eliminar, ¿no? Si yo no especifico el registro en particular, me estaría eliminando toda la información de mi tabla, ¿no? Que es algo que no queremos. Entonces, lo que yo necesito para poder hacer tanto un proceso de eliminación como de actualización de algún dato en mi tabla, pues es conocer la llave primaria, ¿sí? ¿Cuál es la llave primaria de ese registro que yo deseo afectar, ¿sí? Entonces, el primer parámetro que yo necesito traer para poder hacer, en este caso, un proceso de eliminación es precisamente la llave, ¿sí? Entonces, vean que en el listado y en la consulta que generamos, no estábamos pasando, pues, un identificador, estamos pasando simplemente los campos usuario y estábamos pasando el campo comentario, ¿sí? Entonces, de entrada necesitamos el identificador, ¿no? Entonces hay que colocar esa columna que nos falta, que es el identificador, ¿sí? Entonces yo coloco aquí el identificador, ¿sí? Para que una vez que me genere el listado, la consulta del listado, también me traiga como dato el identificador de esta tabla, ¿no? Entonces, el ID también me interesa porque voy a generar un proceso de eliminación. Necesito saber cuáles son los registros que van a afectar, ¿sí? Y vamos a checar realmente que nos esté generando esa consulta con el identificador de cada uno de los registros. Entonces, nuevamente hago referencia al método ayudas
donde le especifico el método print raya piso R para ver o checar que realmente se está generando la consulta y que me está ahora trayendo el dato del nuevo identificador, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero que me realice. Nada más quiero saber si realmente ya si ejecuto nuevamente la consulta, ahora me va a traer también el ID de cada uno de esos registros, ¿no? Entonces, ejecuto nuevamente y noten que ahora traigo también como campo el ID, ¿no? Aquí está el ID, traigo el ID, ¿sí? Y listo, ¿no? Además de los campos que ya traía, que era usuario y comentario, ahora también traigo el identificador de cada uno de esos registros. Ok, ya traigo el identificador, ¿sí? Ya sé que está funcionando y que la consulta no solamente me trae el usuario, sino que también me trae el identificador, ¿sí? ¿Qué toca hacer? Bueno, toca poder enviar ese identificador precisamente al método eliminar, ¿sí? Ok, una vez que yo genere nuevamente mi listado, yo quiero poder eliminar cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, recuerden que para poder traer un dato a través de la vista, existen dos métodos de envío. El primer método que vimos fue el método get, ¿sí? Que es paso de parámetros, y el otro es a través de post. Entonces, vamos a utilizar el método get, que es el más sencillo, el método get, ¿sí? Para pasar ese parámetro. Entonces, la función eliminar tendría que recibir el identificador del registro que quiero eliminar. Entonces, como parámetro, debo recibir el ID, ¿sí? Recuerden que el ID es precisamente el identificador de ese registro que queremos afectar, ¿sí? O en este caso queremos eliminar, ¿sí? Ok, bueno, ahí está, lo paso como un parámetro porque es a través de parámetro get, ¿sí? Ahora me regreso nuevamente a mi vista de resultado.html y vamos a crear una nueva columna que se va a llamar acciones. Ahí está, acciones, ¿sí? Y en esta nueva columna, acciones, lo que voy a hacer es crear un hipervínculo, ¿sí? Que me mande al método eliminar. Es decir, creo la etiqueta, ahí está, va a ser eliminar, ¿sí? Y este hipervínculo me va a enviar precisamente al método eliminar que hice en mi controlador, ¿sí? No vamos a especificar ahorita el URL, vamos a dejarlo como eliminar y vamos a verificar qué es lo que me está construyendo la vista. Nuevamente voy a recargar mi HTML. Ahí está. Vean que ahora me aparece una acción que se llama eliminar, ¿sí? Ok, pero hasta este momento no puedo hacer nada, simplemente me aparece un texto, ¿sí? Entonces vamos a crearle al hipervínculo eliminar, vamos a especificarle dónde queremos que vaya, ¿sí? Ahí está. Vamos a decirle que vaya al método que acabamos de hacer que se llama eliminar, ¿sí? Recuerden que para poder yo indicarle a dónde quiero que vaya con Neural Framework, hay que colocar las etiquetas para acceso, ¿sí? Ok. Coloco mi llave de apertura y mi llave de cierre y dentro coloco la etiqueta que me regresa todo el URL hasta mi aplicación, ¿sí? Hasta cómo se llama mi aplicación. Hasta ahí me va a regresar. ¿Cómo coloco, cómo construyo ese URL? A partir de la etiqueta neural rutas app punto ruta URL, ¿sí? Eso me va a regresar hasta el nombre de mi aplicación, ¿sí? Recuerden que toda esta información se encuentra en la documentación de neuralframework.com, ¿no? Si yo me voy aquí a la parte que dice manejo de rutas con Neural PHP Framework,
aquí nos explica cómo funciona cada una de esas etiquetas. Si yo coloco neural rutas app.ruta.url, me regresas el dominio y mi aplicación. Es decir, me está regresando lo que es el dominio, la carpeta del proyecto web y mi aplicación, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que estamos haciendo ahorita. Vamos a cargar nuevamente, ¿sí? Y vamos a ver el código para ver exactamente qué nos está regresando, ¿no? Hasta dónde nos está regresando. Vamos a ver el código. Mostrar código de la página, ¿sí? Vamos a ver la parte del código. Y vean que ahora me están construyendo los hipervínculos, ¿sí? Pero vean que me construye localhost, que es donde encuentra mi servidor, ¿sí? Seguido de diagonal, la carpeta de mi proyecto, que se llama prueba, diagonal, y el nombre de mi aplicación, que se llama blog, ¿sí? Es decir, me construyó mi ruta hasta la aplicación, ¿sí? Ahora me toca especificarle otra vez aquí en mi hipervínculo, especificarle el controlador. Ya tengo las rutas a la aplicación, ahora tengo que especificarle a qué controlador quiero que vaya. Quiero que vaya a index, ¿sí? Y el método se llama eliminar, ¿sí? Ok, ya voy hasta index y voy hasta el método eliminar, ¿sale? Vamos a cargar nuevamente nuestro proyecto. Ok, vamos a ver el código y vean que ahora me aparece localhost, que es el servidor donde se encuentra mi aplicación, seguido de la carpeta, ¿cómo se llama la carpeta? Donde tengo mi proyecto que se llama prueba, seguido del nombre, en este caso de la aplicación que es blog, seguido del nombre del controlador, seguido de el método, ¿sí? Hasta ahí le estoy especificando dónde quiero que vaya Neural, ¿sí? Quiero que vaya Neural hasta mi index, ¿sí? Mi controlador index y hasta el método eliminar, ¿sí? Pero no le he especificado el ID, es decir, Neural hasta ahorita no conoce el ID, ¿sí? Le digo que vaya hasta el método, ¿sí? Pero no le estoy especificando el valor del ID, ¿sí? Entonces, ¿cómo especifico ese valor? Bueno, me voy nuevamente a la vista de resultado.html, ¿sí? Y necesito pasarle el ID. Recuerden que para pasar datos con el motor de plantillas es colocar las llaves, dos llaves de apertura, dos llaves de cierre, ¿sí? Entonces coloco una diagonal para indicarle que después del método viene un parámetro, ¿sí? Y luego le especifico la variable dato. Recuerden, perdón, la etiqueta dato. Recuerden que la etiqueta dato trae la información de la consulta del arreglo, ¿sí? Y mediante el punto le indico el campo del dato que me interesa, ¿sí? ¿Cuál es el campo que me interesa? Pues es el ID. Entonces le coloco dato.id. De esa forma ya me va a pasar como parámetro el ID, ¿sí? Vamos a guardar y vamos a cargar nuevamente la aplicación. Vean que el lado del controlador no he movido nada, simplemente es del lado de la vista, ¿sí? Cargo nuevamente la aplicación y me voy a mi código. En la parte de abajo del código, noten que ahora aparece localhost, diagonal, la carpeta del proyecto web, diagonal, el nombre de la aplicación, diagonal, el nombre del controlador, diagonal, el nombre del método, diagonal, el parámetro de cada uno de los registros. Tengo uno, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. ¿Sí? Ahí están. Son, perdón, 6 registros. No, 5 registros. Sí, 5 registros. ¿Sí? Vean que ya me aparece cada uno de los ID de cada uno de esos registros. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer una primera acción del lado del controlador, que en este caso es eliminar. Es verificar que realmente el parámetro que estamos enviando lo está recibiendo el método. Ok, entonces voy a colocar un eco y voy a imprimir precisamente el parámetro que estoy recibiendo, ¿no? Y eso es para verificar que realmente ese parámetro lo estoy recibiendo del lado del controlador, ¿sí? Cuando yo le dé clic al hipervínculo y me mande al método eliminar, noten que lo primero que va a recibir es el parámetro ID
y este lo tiene que imprimir. Ok, entonces vamos nuevamente a la aplicación. Voy a cargar nuevamente, ¿sí? Vamos a seleccionar este último. Aquí está. Vamos a checar el código. Vean que para el último el ID es 5, ¿sí? Le voy a dar clic al hipervínculo eliminar y vean que lo estoy recibiendo, ¿sí? Es decir, el parámetro que estoy enviando, aquí está, eliminar diagonal 5, que es el parámetro, lo está recibiendo el método, ¿sale? Entonces es correcto, me está funcionando, me está enviando el ID asociado con el registro al método y el método lo está recibiendo. Ok, ya que recibo esto, lo siguiente que toca hacer es hacer la instrucción o el método correspondiente para el proceso de eliminación. Recuerden, como es un patrón arquitectónico modelo vista controlador, todo lo que tenga que ver con las interacciones a la base de datos son a partir del modelo. Entonces, me voy al modelo del controlador index, que es el archivo index raya al piso modelo.php, ¿sí? Y voy a crear el método de eliminación, ¿sale? Entonces, creo la función, el método, perdón, public función, ¿sí? Vamos a colocarle eliminar registro, ¿sí? Este método eliminar registro obviamente tiene que recibir un parámetro, al parámetro que es el ID del archivo que queremos que afecte, en este caso es precisamente el parámetro ID, ¿sí? Y ahora vamos a generar el proceso de eliminación, ¿sí? Recuerden, para interactuar con lo que es almacenado en lo que es actualizar o borrar datos, es a través de la clase neural bdgap, ¿sí? Entonces hay que crear el objeto SQL, va a ser igual a new de la clase neural dbgap. Ahí está, ¿sí? Ya que distancio mi objeto, lo siguiente que toca hacer es seleccionar el destino, ¿sí? Vamos a seleccionar el destino. El primer parámetro que me solicita es el nombre de la aplicación. Recuerden que este ya lo explicamos, el nombre de la aplicación es blog bd, ¿sí? Y el siguiente parámetro es la tabla. Mi tabla se llama tbl raya al piso blog. Listo, ¿sí? Ahora, ¿qué toca hacer para generar el proceso de eliminación con Neural? Lo siguiente, me voy nuevamente a la documentación, a la pestaña base de datos, al apartado guardar, actualizar, eliminar, ¿sí? Y me voy hasta la parte donde dice eliminar. Aquí está, eliminación de registro. Selecciono el destino, ya lo tengo seleccionado. Agregar la condición, ¿sí? Con dos parámetros, columna y valor, ¿sí? Recuerden, condición que debe cumplir para que pueda llevarse a cabo el proceso de eliminación. Ok, me voy nuevamente a, en este caso, mi modelo, ¿no? Tomo mi objeto, nuevamente SQL, hago referencia al método, agregar condición, ¿sí? Y el primer parámetro que me está solicitando es la columna. ¿Cuál es la columna que va a cumplir la condición? Es la columna ID, que es el identificador de ese registro. ¿Y cuál es el valor que va a comparar, que deben de ser iguales? Es el parámetro ID, ¿sí? Ahí está. Esa es mi condición, ¿sí? Que el ID que tengo yo como identificador debe ser exactamente igual al parámetro ID que estoy pasando yo. Ok, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, ya que agregué la condición, por último es mandar llamar al método eliminar datos. Ok, voy nuevamente al modelo, selecciono mi objeto, hago referencia a eliminar datos
Y listo. Ya quedó nuestro modelo, el proceso de eliminación. ¿Sí? Ya que tenemos generado dentro del modelo el proceso de eliminación, ¿qué toca hacer? Bueno, hay que mandar llamar este modelo, este método, eliminar registro, del lado del controlador. Recuerden que los controladores designan los modelos o las vistas o las acciones correspondientes. ¿Ok? Vámonos nuevamente al controlador. Nos vamos al método eliminar. ¿Sí? Y aquí vamos a mandar llamar al modelo. This modelo. Y el nombre del método se llama eliminar registro. Eliminar registro le estamos pasando un parámetro que es el ID. Ahí está, ¿sí? Ya estamos eliminando con eso el registro. Una vez que reciba el método eliminar el parámetro, este lo que va a hacer es mandar llamar al modelo y posteriormente hacer el proceso de eliminación, ¿sí? Ya por último, lo que hacemos es nuevamente redireccionarlo al listado a través de la función header. Aquí está, ¿sí? Redirecciono, ¿sí? Recuerden que para manejar las rutas del lado del controlador tengo un helper que se llama neural rutas app, rutas URL, después le especifico a partir de, en este caso, el nombre de la aplicación, el controlador y el método, ¿no? Entonces le digo que se vaya al controlador index y al método block, que es el listado, ¿no? Entonces, una vez que genere el proceso de eliminación, pues me va a volver a redireccionar al listado. Ok, ya está. Vamos a correr nuevamente la aplicación. Ahí está la aplicación. ¿Sí? Vamos a eliminar este registro. ¿Sí? Vamos a checar en la base de datos, en contenido. Y vamos a ver que es el ID5, es el registro 5. Y vamos a darle eliminar. ¿Sí? Vean que el registro ya no aparece. Me voy a mi base de datos, a mi tabla TBL blog. Actualizo la información de mi tabla. Y vean que el registro desapareció. ¿Sí? Ya lo eliminé totalmente de mi tabla. Fue bastante sencillo, fue muy simple hacer el proceso de eliminación e interacción de mi controlador a mi modelo, ¿no? Recuerden, desde la vista, simplemente ¿qué hice de nuevo? Pues agregué una nueva columna que se llama acciones y en esa nueva columna hago un hipervínculo, el cual hago referencia a un nuevo método que se llama eliminar y le paso un parámetro que en este caso es el ID, ¿sí? Y le coloco a ese hipervínculo el texto eliminar. Eso es lo que va a hacer mi vista, ¿sí? Una vez que yo le dé clic aquí a mi hipervínculo, que no, me generó en mi tabla, aquí están mis hipervínculos, una vez que yo le dé clic, ¿qué es lo que va a hacer? Es ir al método de mi controlador index que se llama eliminar, ¿sí? Este método espera un parámetro que se llama ID, ¿sí? Ese parámetro lo envío a mi modelo, es decir, de este controlador le digo a Neural, tome el modelo y se vaya al método eliminar registro y le pase como parámetro el ID que estoy recibiendo de mi listado. ¿Ok? Nos vamos nuevamente al modelo. Vean que en el modelo tengo un método que se llama eliminar registro que precisamente está recibiendo como parámetro el ID, ¿sí? Genero mi objeto para poder hacer el proceso de eliminación a partir de la clase NeuralDBGap, ¿sí? Recuerden, NeuralDBGap son guardar, actualizar y borrar. Ok, ya que recibo mi parámetro, lo que hago es, como primero, llamar al método seleccionar destino donde le paso dos parámetros, el nombre de la aplicación seguido de el nombre de la tabla. Agrego la condición
que es el ID, es el nombre de mi campo, ¿sí? Y el dato que estoy pasando, es decir, va a buscar la correspondencia entre el ID y el valor que le envío y posteriormente voy a hacer el proceso de eliminación, ¿sí? Ok, ya cuando elimino el registro, por último lo que hace el método es redireccionar nuevamente al listado. Ahí está. Vemos nuevamente, le voy a dar clic a este registro, ¿sí? Y vean cómo me genera el proceso de eliminación. Fue bastante sencillo, bastante simple. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas que tengan con relación a lo que hemos hecho durante este pequeño webinar? Vean que ya estamos interactuando, estamos manejando más acciones con la base de datos a través del framework. Realmente es muy sencillo interactuar con la base de datos y pues poco a poco el proyecto que estamos haciendo va a tomar un poquito más de forma, ¿no? Más adelante vamos a empezar a ver otras cuestiones en cuanto a la parte de la seguridad, en cuanto a la parte del diseño, pero bueno, primero queremos que nuestras funciones que estamos realizando pues realmente sean las correctas, las que nosotros requerimos que haga nuestra aplicación, ¿no? Entonces ya lo está haciendo Neural, ya está haciendo el agregar un blog de un usuario, ya estamos eliminando comentarios generados a través de el método agregar comentarios y posteriormente vamos a hacer cómo actualizar y cómo implementar algunos mecanismos de validación y de seguridad con Neural y por último la parte del diseño. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas de lo que vimos? Álvaro, no te entendí la pregunta. Dice, después se podrá hacer como un proyecto para los que participamos. ¿A qué te refieres? Ah, ok. Mira, Álvaro, con relación a tu pregunta, este nada más es un webinar. Tenemos también diplomados, donde obviamente nos metemos y nos adentramos más a cada uno de los temas, parte de seguridad, parte de diseño, pero son mucho más amplios, ¿no? Este es un pequeño webinar, son muy reducidos. La idea es darles a conocer el framework y que ustedes lo empiecen a utilizar. No hay ningún proceso de evaluación en cuanto a que se emitamos un certificado por cada webinar. No, en realidad no lo hacemos, ¿no? A partir de los diplomados, sí, pero de los webinars, no, los webinars son totalmente gratuitos y es para aquella gente que quiere conocer y manejar el framework, ¿no? Entonces, no emitimos certificados. ¿Ustedes pueden hacer ejemplos? Sí. ¿Pueden subir sus ejemplos? Sí. Si ustedes no tienen como tal un servidor y quieren empezar a programar, nos pueden solicitar ese tipo de información en nuestro sitio web en internet que es facebook.com diagonal te capacítate y ahí pueden solicitarnos dudas en cuanto al desarrollo que tengan con Neural o si ustedes quisieran probar subir su aplicación a un servidor, también los podemos apoyar con esa parte, pero pues hasta ahí es lo que llegamos con los webinars, ¿no? Nosotros nos interesa que ustedes lo usen y apoyen al proyecto en cuanto a que empiecen a desarrollar, ¿sí? Pero no emitimos certificados por parte de los webinars. Sí, las sesiones son guardadas. La verdad es que ahorita hemos tenido bastante trabajo. No hemos podido subir la última sesión, pero cada una de estas sesiones son guardadas, son grabadas y se va a subir
junto con el código de lo que tenemos hasta ahorita. ¿Sí? En la parte de descripción del video, en la parte de abajo, vamos a colocar precisamente el código de este. ¿Cuáles son las limitantes de Neural? Tu pregunta, Luis. Pues realmente la limitante siempre es la imaginación de cada uno de los programadores, ¿no? Por ahí me acuerdo que una persona dijo que lo que tú puedas pensar lo puedes hacer realidad. Es el mismo caso con Neural. Lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Si realmente no hay limitantes como tal, ¿no? Eh, Me pregunta Alexander, que conoce un poco de PHP, pero puede utilizar este framework para crear servicios web. Puedes crear servicios web básicos, ¿sí? Realmente es muy fácil crear servicios web, ¿sí? Y puedes crear servicios básicos web también. Recuerda que un servicio web, pues, tú solicitas una petición y te atienden, te regresan un resultado. Lo mismo puedes hacer aquí. Recuerda que un controlador puede manipular acciones y a través de esas acciones tener o generar los procesos a través de los modelos o las vistas correspondientes. En el caso de un servicio, tú lo cierras a un, eh, digamos, protocolo de intercambio de datos que tú quieras utilizar, ¿no? Un formato en específico, XML, JSON, no sé. Aquí depende mucho también de los programadores, ¿no? Como tal, ahorita no hay una función que te genere servicios web, pero lo puedes hacer, ¿no? Sí, sí, lo que preguntas, Luis, sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede hacer. Obviamente siempre está la limitante de cada uno de los programadores. Que tenga las herramientas que te faciliten para desarrollo de los servicios, no lo tiene. La versión 2 no lo tiene, ¿sí? Pero eso no implica que no lo puedes hacer. O sea, claro que lo puedes hacer. Como herramientas como tal no lo tiene directamente Neural, ¿sí? En las versiones posteriores en las que vamos a sacar, que ya lanzamos la versión, próximamente la versión 3.1, muchas de esas cosas ya están resueltas, ¿no? Son mucho más sencillo, es mucho más sencillo de utilizar, es mucho más simple. Pero en esta versión, en la versión 2 que actualmente tenemos en línea, muchos de esos servicios todavía no están disponibles. Ujú. Pero eso no implica que no se pueda desarrollar, ¿eh? Claro que sí se puede desarrollar. ¿Sí? Entonces ustedes pueden crear una aplicación que a su vez maneje servicios y que esos servicios los ofrezcan a terceros. Claro que sí. ¿Sí? Sí pueden hacerlo. Integración con un IDE, eso lo vimos en el primer webinar. Claro que sí tiene integración con IDE de desarrollos. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a las personas que utilizan Windows o tienen equipos Windows, les recomiendo PHP Designer. PHP Designer tiene integración muy simple con Neural. Ustedes nada más crean su proyecto, cargan la carpeta de librerías y listo, ya está, tiene la integración directa, les hace el autocompletado, etcétera, ¿no? Aquellos que trabajan con equipo Linux, equipo Mac, ¿sí? Pueden utilizar el PHP Storms, esta versión, ¿sí? Y obviamente también les genera todo el proceso de integración con el IDE de desarrollo, ¿no? Pero en el caso de PHP Designer es mucho más sencillo de usar, es un poquito más complicado pero obviamente si ya tienen conocimientos de algún IDE de desarrollo como es NetBeans o algo parecido, pues obviamente manejar PHP Storm para integrarlo con el framework no va a tener ningún problema, ¿no? Hay otros IDE de desarrollo que también se integra perfectamente, no los tengo ahorita en la mente, pero sí me han comentado que se ha podido integrar con Eclipse, ¿no? Entonces, realmente depende mucho de cada uno de sus IDE, eh, que hagan la prueba y ver si hace la parte de la integración. Nosotros recomendamos PHP Designer cuando ustedes están empezando a programar. Es muy simple de usar, muy fácil, ¿sí?
y no es tan complicado, ¿no? Si ustedes ya manejan algún IDE de desarrollo y quieren a lo mejor un IDE de desarrollo multiplataforma, pues pueden irse por PHP Storm, que también se integra bastante bien. O a lo mejor quieren algo más complicado, ya tienen mejor manejo de IDE, pues pueden utilizar los típicos que es Eclipse, ¿no? NetBeans, ¿no? Buscar las librerías para PHP y ver cómo lo pueden integrar a través de las librerías. Sí se puede, yo sé que sí se puede, lo han hecho algunos desarrolladores y no tienen ningún problema, ¿eh? Funciona perfectamente. ¿Más dudas que tengan? Ok, bueno, si no hay más dudas, finalizamos aquí este webinar. Una disculpa por la tardanza. Inicialmente lo arrancamos a las 11. Por cuestiones de compromisos laborales se nos hizo un poquito tarde. Iniciamos tarde este webinar. eh, por lo mismo, nos agarramos un poquito más de tiempo e hicimos un repaso del anterior y obviamente generamos algunas modificaciones al proyecto que habíamos hecho en el anterior webinar, ¿no? Entonces, una disculpa. En el siguiente webinar, pues vamos a ver el proceso de actualización, cómo actualizamos cada uno de esos elementos que hemos generado por nuestro blog. Vamos a empezar a meterle un poquito más de seguridad, ¿sí? Y por último, vamos a finalizar cómo hacer la integración con algunos frameworks de diseño para que se vea un poquito mejor, ¿no? Tenga un mejor diseño esta aplicación, ¿sí? Entonces, este día de hoy finalizamos este webinar. Estén al pendiente de los próximos webinars. Recuerden visitarnos en nuestro Facebook. ¿Sí? Aquí se los voy a dejar en el chat. Es facebook.com/tk. ¿Sí? Ahí estamos eh, a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan del proyecto lo pueden hacer directamente ahí. Ahí también vamos a anunciar las próximas fechas del siguiente webinar, ¿sí? Y cualquier duda, adelante que tengan ahí. Y si quieren subir su proyecto, pregúntenos cómo pueden obtener un pequeño servicio de hosting para que puedan probar su proyecto, ¿sí? O dudas que tengan en cuanto a algún desarrollo que estén haciendo con Neural, pues con todo gusto los estamos atendiendo.